Intentar predecir cosas que van a pasar relacionadas con bioinformática, ¿no? Fenómenos biológicos de relevancia, también relacionados con la medicina, temas sanitarios, etcétera. Y en el otro extremo, cosas que ya han pasado, cómo están evolucionando esos pacientes, porque su tratamiento ha estado sugerido tanto por la inteligencia artificial como por el criterio del médico. Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast sobre tecnologías y salud. Un espacio donde, como sabéis, exploramos cómo esas nuevas tecnologías, esas tecnologías disruptivas, emergentes, se están implementando en el campo de la salud y están mejorando la atención y la calidad de los cuidados y los tratamientos a nuestros pacientes y a sus familias. También los profesionales de la salud somos los que llevamos a cabo e implementamos estas tecnologías, pero para poder llevarlas a cabo, para poder aplicar esa calidad de cuidados, necesitamos evidencia científica. Y esa evidencia no puede existir sin una investigación por detrás. Esa investigación tan importante, que hoy en día es tan necesaria, para que nosotros como profesionales hagamos un trabajo de rigor, es llevada a cabo por los investigadores. Y hoy nuestro programa va de investigación. Y para ello vamos a contar con un investigador excepcional, un líder de proyectos de investigación en UCAM High Tech, aquí en la región de Murcia, y él es Horacio Pérez Sánchez. Bienvenido, Horacio. Hola, muy buenas. Muchas gracias por Gracias invitarme a ti. a vuestro podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Horacio, voy a resumir tu currículum, que es muy amplio. Ahora nos contarás tu bagaje profesional, pero eres investigador destacado aquí en la UCAM y luego estás en el grupo de investigación o estás especializado en bioinformática estructural y computación de alto rendimiento. Luego tu trabajo en la universidad, sobre todo, o sea, sé que esto a la hora de explicarlo es mucho más complejo y ahora nos contarás tú, pero tú sobre todo yo te veo como un traductor, es decir, algo muy complejo como pueden ser estas tecnologías tan importantes, ¿no? Y tan aplicables, nos lo traduces a nosotros para que lo entendamos y aparte se puede aplicar a la práctica, porque necesitamos a esos mediadores que sepáis, ¿no? Esas dos partes. Así que pues estamos deseando escucharte, Horacio. Es un placer tenerte aquí hoy. Bueno, también es un placer para mí estar aquí. Sí, intentando traducir un poco lo que significan todas estas palabras, que son muchas, ¿no? Se podría decir que lo que intentamos hacer nosotros es como mediante computación intentar, por una parte, hay como que dos extremos. Por una parte, intentar predecir cosas que van a pasar relacionadas con bioinformática, ¿no? Fenómenos biológicos de relevancia, también relacionados con la medicina, temas sanitarios, etcétera. Intentamos predecir cosas que van a pasar y en el otro extremo, cosas que ya han pasado. Intentamos analizar todos esos datos para que ver para qué nos pueden servir, ¿no? Sé que es una explicación un poco abstracta, pero aquí también juegan su papel importante herramientas como el Big Data, la computación de altas prestaciones, la supercomputación, que son términos que pueden ser un poco abstractos, pero por intentar llevarlo un poco al suelo, podríamos decir que una de nuestras vertientes es, por ejemplo, cuando intentamos predecir cosas, una de nuestras líneas más potentes es la predicción de nuevos compuestos bioactivos o fármacos para enfermedades actuales, y la otra sería, por ejemplo, en otros proyectos, analizar datos, por ejemplo, de hospitales o de pacientes e intentan sacar modelos que predigan para nuevos pacientes, por ejemplo, cómo van a evolucionar, etcétera. Todo ello siempre ha ayudado. Somos un grupo multidisciplinar, pero principalmente teórico. Somos un grupo formado por químicos, biólogos, bioquímicos, físicos, informáticos, para tanto desarrollar herramientas que nos permiten realizar dichas predicciones como para analizar todos esos problemas y proporcionar información nueva que pueda ser útil, ¿no? Eso sería un poco un resumen, que no sé si queda claro. Sí, yo creo que sí, se ha entendido perfectamente. Ahora después ya nos lo irá explicando mucho más amplio, pero yo creo que la idea importante de lo que hace, de para qué, yo creo que sí, que se ha entendido perfectamente. Lo que pasa es que para nosotros son palabras muy raras, ¿no? Esto de, como decíamos, bioinformática estructural, computación de alto rendimiento, son palabras que todavía a nosotros se nos quedan grandes, porque no llegamos a ese nivel tuyo. Pero para eso estás tú aquí hoy, para explicarnos un poco en qué consiste ese trabajo y sobre todo los proyectos, ¿no?, en los que estáis trabajando. Bueno, pues Horacio, vamos a hablar un poco de ti. Vamos a conocerte un poco mejor antes de conocer tu trabajo, tus proyectos. Y bueno, tú hiciste inicialmente, ahora nos cuentas, una maestría en Química Física y Computacional en la Universidad de Murcia en el 93.
en el año 93, ¿no? El dato lo tengo mal. Sí, aproximadamente. Ya han pasado unos cuantos años. Muchos años, sí. Entonces, bueno, por resumir un poco, sí, efectivamente. Mi formación es, yo estudié lo que antiguamente era, antes de los planes de Bolonia y todas estas cosas, licenciatura en químicas. Ajá. Entonces, bueno, en químicas te puedes especializar en diferentes cosas y yo me di cuenta de que a mí el laboratorio no me gustaba, básicamente. Tienes que tomar una decisión y me tiré al mundo de la química computacional, que es el mundo más raro, por decirlo de algún modo. Es el mundo en el que menos gente pues se mete, no sé si por las complejidades matemáticas o informáticas, etcétera, pero a mí era el que me gustaba. Luego hice un doctorado en el mismo tema, también en química computacional, también en la Universidad de Murcia, en el Departamento de Química Física. Uh-huh. Y luego, bueno, al realizar el doctorado, decidí que me quería dedicar a este tema de por vida. No sé si fue una buena idea, pero bueno, yo creo que sí. Ya es un poco tarde. Sí. O no sé. Y bueno, luego decidí dedicarme a eso. Entonces, en la carrera investigadora, normalmente, obviamente hay muchas vías por las que puedes tirar, pero en la vía académica lo más común es que hagas un postdoc, que es irte al extranjero, normalmente al extranjero o a otra institución unos cuantos años, para tanto aprender nuevas técnicas, para incrementar tu formación y sobre todo yo creo que para mí lo más importante es ponerte en situaciones donde te des cuenta de si esto es para ti o no. Me explico, porque cuando haces un doctorado estás un poco bajo el paraguas de una casa, estás bajo el paraguas de un director de tesis, pero en el postdoc normalmente estás totalmente solo para resolver un tipo de problemas y creo que es un buen momento para tomar decisiones. Para tomar decisiones y ver si te gusta o no. Entonces, después de esos 4 años, fueron un poco duros, todo hay que decirlo, tomé la decisión de que quería seguir, no sé si fue buena o no, en fin, y luego seguí haciendo, fueron 4 años en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe en Alemania. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que me motivó muchísimo, sobre todo al ver, es un centro puntero de investigación donde hay muchos investigadores postdoctorales y entonces ves un poco cómo se mueven las diferentes líneas y sobre todo en mi caso fue un poco ver la importancia de la investigación multidisciplinar para tratar problemas relevantes. Me explico. Hay, por ejemplo, gente que se dedica a investigación en nanotecnología, investigación en nanotubos, etcétera. Es muy relevante, pero muchas veces es un ámbito muy estrecho o relativamente estrecho y gente del mismo campo puede formar un grupo y tratar ese tipo de problemas. Pero si nos vamos a otros temas, como por ejemplo el descubrimiento de nuevos fármacos, ahí la cosa se complica un poco porque requieres experiencias en supercomputación, experiencias en biología, en medicina, en temas sanitarios y entonces ahí te das cuenta de que necesitas pues crear un grupo para tratar esos temas. Me motivó mucho concretamente el tema del descubrimiento de nuevos fármacos. Después de esos 4 años en Alemania, volví a la Universidad de Murcia 2 años a hacer un postdoc. Continué trabajando en esa línea y luego desde 2013 aproximadamente estoy ahora mismo aquí en la UCAM como investigador. Creé el grupo que han mencionado con este nombre tan largo y desde entonces bueno, pues nos dedicamos a eso, a la aplicación de la informática estructural y la supercomputación, a intentar resolver estos problemas, principalmente descubrimiento de nuevos fármacos y análisis masivo de datos en diferentes contextos sanitarios, médicos, farmacológicos, etcétera. Pues fenomenal, porque vamos, yo creo que lo ha resumido todo genial en muy poquito tiempo, pero es verdad que nosotros la figura tuya no es una figura de investigador habitual al que estemos habituados, porque es que el nivel de complejidad, como tú bien dices, que tienes, que ya has adoptado, esa expertise que tienes, tenemos que aprenderla y tenemos que saber que ahora mismo se utilizan esas tecnologías tan disruptivas para, como tú dices bien, o detectar o inventar o crear, ¿no? Generar nuevos fármacos que se pueden crear o generar nuevas formas, nuevos tratamientos para los pacientes y que no hace falta a lo mejor estar 1 año, 2 años, 3 años como se estaba antes, sino que a lo mejor ahora en meses con esos sistemas tan complejos, pero utilizados por las personas que lo tienen que utilizar y en esos equipos, ¿no? multi e interdisciplinares se agilizan muchísimo los tiempos y se hace más eficiente todo, ¿no? De todas formas, tú abogas mucho por el tema de la sinergia, o sea, por el tema de trabajar con diferentes disciplinas, o sea, yo sé que sí que apuestan mucho, ¿no? por esa interdisciplinaridad, como comentas, o multidisciplinaridad, depende del equipo, ¿no? de trabajar con diferentes perfiles.
Totalmente, totalmente. Es algo totalmente necesario porque, a ver, nos podemos retrotraer al ejemplo clásico, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era una persona excepcional a través de la información que nos llega, ¿no? Y que desarrolló varias áreas muy, muy diversas y tal, pero Leonardo da Vinci a día de hoy no sé si sería capaz de existir, ¿no? Entonces, para poder abordar todos estos desafíos y tener conocimiento de todas las áreas, hoy en día en una sola persona es imposible, por muchas capacidades que tengan, ¿no? Pero es que aunque fueras capaz, por lo que estabas comentando tú también de los tiempos de desarrollo, es mejor pues rodearse, hay que tener unos conocimientos generales de todas estas materias, ¿no? Pero luego tienes que tener una persona experta en cada uno de estos campos para que todos esos desarrollos se produzcan de la manera más fluida y más rápida posible. Tú puedes tener idea de supercomputación, es ideal y quizás necesario que previamente tú hayas trabajado en todas esas cosas, pero cuando estás en el día a día intentando desarrollar cosas tienes que tener una persona experta en ese campo, también ser capaz de hablar su lenguaje, porque en un equipo multidisciplinar tienes que hablar lenguajes muy diversos. No es lo mismo hablar con un informático ni con un biólogo. Esto no quiere decir ni bien ni mal, simplemente son lenguajes distintos, pero hay que tener un poco pues esa amplitud de punto de mira para poder sacar todos esos trabajos adelante. Entonces, me parece súper obvio este abordaje multidisciplinar, tanto por lo que hacemos nosotros como lo que hacen otros grupos. Te puedes ir a cualquier sitio, yo creo que ante problemas de este calibre vas a encontrar necesariamente un grupo multidisciplinar de este tipo. Sí, además es que me viene perfecto que lo expliques así, porque nosotros, el colectivo sanitario, que supongo que ya has trabajado en diferentes grupos de investigación con diferentes perfiles sanitarios, médico, enfermero, fisioterapeuta, psicólogos, hay muchos perfiles, ¿no?, sanitarios. A la hora de trabajar, hasta ahora que parece que ya estamos cambiando un poco la mentalidad, éramos muy herméticos, es decir, lo hacemos todos nosotros, si yo investigo yo, si yo trabajo los datos los trabajo yo, si publico yo, ¿no? Es imposible. En la era tecnológica que estamos ahora mismo y con el avance que hay, la rapidez que hay, o contamos con profesionales como tú y como tu equipo que podáis ayudarnos a investigar y que nos deis esos resultados de una forma mucho más práctica y eficiente, o nosotros solos no podemos. O sea, nosotros nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, que es atender a los pacientes, cuidar a los pacientes. Si sabemos de tema tecnológico, mucho mejor, porque podemos hablar, ¿no?, en ese mismo idioma. Claro. Pero es verdad que necesitamos unos perfiles específicos como los vuestros para complementarnos. Y yo abogo, igual que tú, por el trabajo multi e interdisciplinar. Creo que sin eso ahora mismo es imposible. Y por eso estamos hoy en un hub, en un centro de innovación, en un centro donde tenéis muchísimos perfiles diferentes, investigadores, y que ponen valor, ¿no?, esa actividad que vosotros hacéis, y luego os pone en contacto también pues con empresas o con emprendedores o con personas que todavía pueden generar todavía más conexiones, más sinergias, ¿no? Entonces, hablando de este centro, Horacio, tú que estás aquí, que conoces el Lucan High Tech desde dentro, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de centro es el Lucan High Tech? Buena pregunta. Sí, efectivamente, yo creo que has contado pues muchas de las facetas de este centro. El objetivo, un centro de investigación tiene que favorecer primero el contacto entre diversos grupos multidisciplinares que ya están participando en sus diferentes investigaciones. Muchas veces te puede dar cuenta de que tú tienes una serie de necesidades. Imagínate, nosotros tenemos que realizar algún tipo de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los proyectos que trabajamos nosotros, normalmente, cuando necesitamos este tipo de análisis, pues nos vamos a buscar a alguien donde sea, ya sea en región de Murcia, España, internacionalmente. Lo hemos hecho muchas veces, pero muchas veces la gente no se da cuenta que esos grupos pueden estar a 5 metros. Es sorprendente, pero muchas veces es así, ¿no? Entonces, este tipo de edificios favorecen mucho ese tipo de situaciones, porque al encontrarte muy a menudo con otro grupo de investigación y las actividades que se realizan aquí, es un poco más consciente de los tipos de investigaciones que realizan, y eso entonces se potencia mucho. Eso por una parte, ¿no? Y luego estamos hablando de investigación. Muchas veces existe el problema de que puede haber un grupo de investigación muy potente que sea capaz de sacar un resultado X, un fármaco, lo que sea. Eso se queda en una publicación científica, pero es conveniente que todo eso llegue fuera, ¿no? Llegue tanto al mercado
salga un poco fuera del mundo del paper, llegue tanto al mercado y también que se divulgue y se difunda al público, ¿no? Entonces, un centro de este tipo nos ofrece a nosotros todas las facilidades para poder contactar con gente que nos ayuda a realizar actividades de transferencia tecnológica. Por ejemplo, en el mundo del descubrimiento de fármacos, tenemos varios proyectos donde se han descubierto diferentes tipos de compuestos, pero claro, a los grupos de investigación llegamos hasta cierto punto. Luego llega un momento en que deben comenzar los ensayos clínicos. Algunos se realizan aquí, pero más adelante es necesario contactar con inversores para que inviertan en este tipo de proyectos. Entonces, digamos que aquí es un caldo de cultivo muy favorecedor para que se den el contacto con todas esas partes y se puedan favorecer tanto a nivel de investigación básico, en contacto entre varios grupos para que se desarrollen las investigaciones, y luego pues el contacto con la gente que participa más, la OTRI de la UCAM, la Oficina de Transferencia Tecnológica, ahora llamada Oficina de Transferencia del Conocimiento, a UCAM High-Tech, el contacto con otras empresas, con otras startups, eso se favorece muchísimo en centros de este tipo. Entonces yo diría que esa es un poco por la esencia, que básicamente que la investigación no se quede solo en el paper, sino que pueda llegar más lejos a los diferentes actores que participan en nuestra sociedad, a las empresas, y luego también el componente divulgativo, que también nos ayudan muchísimo. Esas noticias que llegan por aquí o por allá, es gracias pues al apoyo que tenemos aquí también. Pues es un centro, como diríamos, te lo cuentan a lo mejor hace 10 años y dices tú, es imposible, ¿no?, que eso pueda existir. Y sí que existe, o sea, es verdad que no solamente se fomenta la investigación y se apuesta por la investigación, porque doy fe de ello, que conozco muchos proyectos de aquí, pero ya es que no te abandonan, o sea, es que es como que te acompañan en todo ese camino, ¿no? Como tú dices, desde que empiezas, lo realizas, lo ejecutas, creas ese equipo y las sinergias que tienes que luego te permiten que esa investigación sea útil, que se aplique a la práctica, que llegue al terreno, y eso es lo importante, que no se quede en un cajón, porque además se invierte mucho dinero en esa investigación. O sea que es fenomenal, porque yo creo que ha quedado muy claro qué es este centro, para qué se utiliza y sobre todo el fin o la utilidad que puede tener. Así que pues fenomenal. Y en este centro estás llevando a cabo muchos proyectos de investigación, pero hay uno que a los profesionales de la salud nos interesa mucho, ahora nos contarás el resto, pero es este proyecto que hace poco ha aparecido publicado, de un sistema, de una solución de inteligencia artificial que es capaz de predecir o la probabilidad de recaídas de una persona que ha asistido a un servicio de urgencia, centro de salud, hospital, ahora nos cuentas tú, y habéis sido capaces de desarrollar un sistema que nos puede predecir si esa persona va a volver a ese servicio de urgencias en un tiempo determinado. ¿Qué pasa? Esto para nosotros es un cambio de paradigma total. O sea, tiene un valor que el que realmente no está ahí trabajando todos los días y ve realmente la carga de trabajo que eso supone, la carga emocional para el paciente y para la familia de tener que volver por un problema que se supone que ya estaba solucionado. O sea, esto al final, el sistema hace que se tambalee, porque se gastan recursos que no haría falta gastar. Entonces ya es tanto a nivel de pacientes y familia, a nivel de profesionales, que somos los que vamos a implementar esta solución, como a nivel de sistema. Cuéntanos este proyecto y cómo crees tú que impactaría en estos niveles, ¿no?, de atención. Bueno, has dicho una cosa muy importante, que conectándolo con lo anterior, insisto en que es muy importante que muchas veces las investigaciones que se hacen, etcétera, puedan llegar al público, como ha pasado con la investigación que estás comentando tú, para que sean conscientes de las posibilidades reales, porque nosotros, en nuestra miopía, como si dijéramos, para nosotros muchas de las cosas que hacemos nos resulta totalmente claro a su potencial y todas las cosas que se pueden hacer, pero para otros colectivos no. Entonces, es muy importante todas estas actividades de divulgación, de difusión de la investigación, para que otra gente las vea y diga, ostras, yo no sabía que esto era posible, quiero saber más, o a raíz de esta noticia nos han contactado otras personas para decir, oye, ¿se puede hacer también esto o esta otra cosa? Entonces, eso es importante. Es decir, el hacer conscientes a los diferentes participantes en el sistema sanitario de las posibilidades. El problema es que muchas veces, aunque nosotros como investigadores podamos tener una idea de lo que se sabe o no se sabe, normalmente estamos equivocados. Cosas que consideramos muy obvias no se saben, entonces tenemos que ser capaces de intentar transmitirlas en un lenguaje por lo más claro posible y a través de todos los medios posibles, etcétera. Tampoco te da la vida para hacerlo todo. Por eso, gracias a
muchas de las personas que trabajan aquí, es posible que luego todas esas noticias pues lleguen al público. Y luego, en cuanto a esta investigación, si quieres te lo resumo un poco. Sí, totalmente, estoy deseando. Pues se trataría, lo primero que hay que decir, este es un proyecto liderado por mi compañero Juan José Hernández Morante, investigador del grupo UITA de la Facultad de Enfermería de la UCAM. Y entonces, él, la idea nació de él, era acceder a un dataset, a una base de datos que tiene el Servicio Murciano de Salud, que se origina de la base de datos Selene y que contiene, lo sabréis vosotras probablemente mucho mejor que yo, contiene gran cantidad de datos. Entonces, esos datos, primero hay que tratarlos, hay que anonimizarlos, obviamente, y hay que hacer un diverso tipo de tratamientos. Y entonces, bueno, claro, en toda investigación uno se hace primero una pregunta, ¿no? Dice, vamos a coger estos datos a ver qué pasa. La pregunta que tenía mi compañero Juanjo era, bien, ¿sería posible a partir de estos datos, lo que has comentado tú, ¿no? Generar un sistema que permitiera predecir las posibilidades de recaída para nuevos pacientes que llegan, con todas las ventajas de que eso se pudiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, en esta investigación no me quiero meter mucho en la parte técnica, pero lo que hicimos fue, la idea era suya, nosotros a lo que estamos acostumbrados es en aplicar las herramientas de inteligencia artificial principalmente al mundo de la química, al mundo de la biología, pero también no salimos muchas veces, porque es un mundo común, el mundo más de la medicina, de la enfermería, etcétera. Entonces lo que hicimos fue coger todo ese tipo de datos, aplicar sistemas de inteligencia artificial. No me gusta, sé que es inteligencia artificial la palabra, pero yo prefiero, yo prefiero llamarlo machine learning o aprendizaje automático, que al fin y al cabo yo no veo esa inteligencia todavía, por ser, luego si siquiera hablamos de eso, pero no veo esa inteligencia todavía ahí, en el sentido de que son algoritmos desarrollados por diferentes investigadores y que lo que hacen es procesar una serie de datos con dos objetivos. El primero es intentar generar un modelo predictivo, que es un poco lo que estábamos comentando. Es decir, vale, cojo todos estos datos de personas con muy diferentes perfiles que han recaído o no han recaído y que tienen diferentes características. Entonces, nuestros algoritmos procesan esos datos para generar un modelo. El modelo, lo primero que debe ser capaz es de poder predecir un nuevo paciente. Eso se ha hecho durante... o mejor dicho, ha existido la tecnología para hacer eso desde hace muchísimo tiempo. Pero el problema es, muchas veces, ante una gran cantidad de datos, no es posible procesarlos por los altos requerimientos de cálculos que tienen, y entonces es necesario acudir a estrategias de supercomputación para poder procesarlos, el Big Data, etcétera. Eso por una parte. Segundo, tú puedes generar este modelo que estamos comentando, que predice recaídas de pacientes, etcétera, pero estos modelos han sido clásicamente una caja negra, que es lo que se suele decir. El problema de la caja negra. ¿Para qué quiero un modelo? El modelo, claro, para tú poder fiarte de él, lo que se ha hecho clásicamente es que se le pasan diferentes pruebas. Tú coges los datos originales y los divides, una pequeña parte de datos que no va a haber y luego otra gran parte que utilizas para entrenarlo, y luego lo que intentas hacer es que esos datos que no ha visto, a ver si es capaz de predecirlos, porque sabes lo que va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, el problema en realidad es que muchas veces el algoritmo lo hace bien, y digo que es un problema cuando no sabes por qué lo está haciendo. Porque podría ser que... voy a irme a un caso bastante rápido. Hay un ejemplo clásico que es un estudio que hicieron en Estados Unidos. Estaban en una piscifactoría y estaban desarrollando un algoritmo de visión por computador para discernir entre truchas y salmones. ¿Vale? La piscifactoría allí producían los dos, pero en determinada parte tenían que separarlos, era un proceso costoso y tenían que desarrollar un algoritmo que mirase a las imágenes y fuera capaz de clasificarlo. Bueno, entonces entrenaron el algoritmo fue un algoritmo tipo caja negra. Al final la relación de rendimiento que tenía era bastante buena,
pasó esos test que comentábamos y tal, y dijeron, vale, estamos satisfechos, ahora nos vamos a ir a aplicarlo a otra piscifactoría que estaba en otra ciudad en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Que vieron que fallaba estrepitosamente. No era capaz de predecir bien cuándo era un salmón o no. Y entonces, claro, se abrió la investigación de por qué, y por resumir un poco la historia, lo que comprobaron fue lo siguiente. Cuando el algoritmo se entrenaba en la primera piscifactoría, cuando le pasaban una foto de una trucha, pues era simplemente la trucha aquí. Pero cuando era un salmón, por algún motivo que desconozco, quizás porque era más grande o lo que sea, se veían los pulgares de la persona que estaba poniendo el salmón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el algoritmo lo que aprendió a ver como clave discriminatoria eran los pulgares. Eran los dedos. Claro. Eran los dedos. Cuando se llevaron el algoritmo a la otra piscifactoría, allí la foto se veía o salmón o trucha. No había dedo. Y como no había dedo, pues no sabía. Efectivamente. Entonces, ese es el problema. Y el problema se reduce a saber qué está haciendo la caja negra por dentro. Entonces, desde hace unos años han surgido una nueva ola, digamos, dentro del mundo del machine learning, que se llama interpretabilidad o explicabilidad, dependiendo a quién se lo preguntes, que básicamente consiste en abrir esa caja negra y ver dentro qué es lo que está haciendo. Si nosotros hubiéramos abierto la caja negra en el caso de los salmones y truchas, nos hubiera dicho, yo me fijo únicamente en los pulgares. No buena idea. Sí, claro. No buena idea. Entonces, en este trabajo, lo que hemos hecho, nosotros hemos desarrollado un software que lo que hace, además de generar estos modelos caja negra, luego los abre por dentro y nos dice dónde está mirando el algoritmo para clasificar a los pacientes. O sea, que vosotros habéis metido, se puede decir, como una parte de inteligencia artificial explicativa. O sea, explicáis al profesional de la salud que realmente es el que lo va a utilizar, porque ese es un gran problema que tenemos nosotros, que lo que no entendemos o no sabemos por qué ocurre, nos cuesta mucho utilizarlo. Y eso es una demanda importante por parte de los profesionales de la salud, esa IA explicativa que tú comentas, no lo sabía, que lo habéis metido. Correcto. No solo es importante que lo es, sino que además a partir... es un requerimiento regulatorio muy fuerte a nivel europeo. A nivel un nuevo reglamento, sí. Europeo. Han salido las nuevas normas y demás. Entonces, con el software que hemos desarrollado, bueno, pues se producían tanto los modelos de caja negra como las explicaciones. Y claro, luego con profesionales de vuestro mundo les enseñábamos los datos para ver si veían que tenía sentido o no. Entonces, lo más interesante de este tipo de estudios es que salían cosas muy, muy esperables. Típicamente, si es una edad muy avanzada, hay más probabilidades. Si ha venido muchas veces, no pinta muy bien, sí. Todo este tipo de cosas. Pero luego salían factores que no eran tan evidentes. Esto lo podía explicar mejor mi compañero Juan José, pero, por ejemplo, salió un factor muy curioso que era el código postal. El código postal tenía cierto peso en la decisión. Hay algún artículo escrito de esto, de sí. tu estado de salud dependerá de tu código postal. Claro, sí. Claro. Entonces ahí sí. Habéis investigado eso en detalle. Llega también un momento en que tienes que parar la investigación para publicar y demás, y entonces estamos en una segunda parte para ver ya un poco más en detalle qué significado tienen algunas pues estas cosas. Entonces, con lo que hemos podido hacer ahí es generar un modelo explicativo, como comentas tú, para que luego, con ese modelo, los diferentes responsables que se dedican a recibir este tipo de pacientes pues puedan ver, cuando llega un paciente, esos datos se pueden pasar por el modelo y que te dé la explicación de decir, vale, este paciente yo creo que va a evolucionar bien o va a evolucionar mal y las razones son estas. Obviamente también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial o machine learning no es ninguna magia y que no va a funcionar nunca al 100%, que esto es uno de los mitos que yo creo que llegan luego al gran público. Hay un porcentaje de error, como si dijéramos, y entonces cuando tú estás trabajando con un modelo, a ver, diferenciar entre salmones y truchas, si lo haces mal no creo que se vaya a morir nadie, ¿vale? Pero claro, si estás en el hospital es muy importante, ¿no? Entonces ahora, por lo que se está abogando también a nivel regulatorio, volviendo otra vez a ese tema, es que cuando tú creas un modelo de inteligencia artificial que se va a emplear en este tipo de contextos, es un poco similar a cuando tienes un fármaco y tienes el prospecto donde te dice las limitaciones que tiene y todo eso. Entonces, todo modelo a partir de ahora tiene que tener, primero, explicabilidad. Luego también que se explique un poco las posibilidades de acierto que tienen estos algoritmos.
También muy importante, que esto no se suele decir, en qué condiciones se ha entrenado. Me explico. En este proyecto, este modelo se ha entrenado con pacientes pertenecientes a la región de Murcia. ¿Se podrían extrapolar las condiciones de este modelo, por ejemplo, si nos vamos a China? Pues habría que verlo, pero al menos hay que ser consciente de que nos estamos yendo a lo que técnicamente se llama otro dominio de aplicabilidad, que si es muy diferente, pues hay que ser al menos consciente de que podría presentar algunas limitaciones. Obviamente, el sentido común nos dice que si un paciente es muy mayor, y eso también en China probablemente pase, pero quizás hay otros factores pues que pueden cambiar. Entonces, lo ideal para solucionarlo sería volver a entrenar el modelo con datos de pacientes de China para ampliar el conjunto de datos con el cual ha sido entrenado. Entonces, bueno, eso es un poco a grandes rasgos el proyecto acometido. Fenomenal. Entonces, ahora estáis como depurando el modelo, se puede decir, lo estáis reentrenando. ¿En qué momento estáis? Ahora estamos viendo posibilidades de ampliarlo con más datos de otros centros, y también estamos intentando profundizar un poco más pues, en algunos de los aspectos que nos han salido. Por ejemplo, el dato del código postal es muy interesante. Y ahí, claro, eso conectándolo otra vez con el tema que comentábamos antes de los grupos de investigación multidisciplinares, sí. Hay que ser muy interesante y conectándolo también con el tema de UCAM High Tech, ha sido muy interesante porque aunque nosotros al procesar los datos nos salía que el código postal era muy interesante, pero nosotros no disponíamos de los conocimientos para una cosa que voy a comentar que parece muy simple, pero reflejar eso en un mapa. Hay que tener unos conocimientos de cartografía, etcétera, etcétera. Y entonces sí, hemos tenido la suerte que, mira, por este pasillo que va al fondo, nosotros estamos al final, justo a la mitad, está el grupo de investigación que está en el proyecto Smart Lagoon, que es un proyecto que estudia el Mar Menor, entonces son expertos en cartografía. Entonces todo. Simplemente nos pasábamos por allí, oye, ¿tú puedes hacer esto? Porque yo te he visto muchas veces mapas de esto. Ah, sí, tal. Enseguida. Eso es una maravilla, o sea, eso es un lujo. Entonces, por conectar un poco por lo que comentabas antes. Entonces, sí, estamos viendo cómo profundizar pues, en alguno de estos aspectos, porque este es a veces uno de los grandes problemas que tampoco se menciona mucho, al menos de manera directa, pienso yo. El problema de la inteligencia artificial es no solo ya tener un gran conjunto de datos, sino que ese conjunto de datos sea lo más representativo posible para que su rango de aplicabilidad sea mayor. Exactamente, pues yo creo, que se ha entendido perfectamente ese proyecto que estáis haciendo, muy útil, porque cuando ese proyecto llegue a su fin ya ojalá podamos utilizarlo. Es lo que te digo, que no solamente va a impactar en la salud del paciente, que es lo primero, sino en todo el ecosistema sanitario, en esas familias que ya no van a tener que volver a llevar a ese paciente o que ese problema se va a saber por qué tiene que volver. Y luego en los profesionales a la hora de utilizarlo, porque se va a gestionar mejor el tiempo y el trabajo y el sistema. Porque ahora mismo, de cara hacia donde va la población es a envejecer, o sea, nuestro envejecimiento ya es imparable, vamos a tener más personas mayores pluripatológicos, como tú bien comentabas, y por otro lado tenemos un déficit ahí de profesionales de la salud que nos están faltando un poquito, con lo cual toda herramienta que a nosotros nos pueda facilitar o hacer más eficiente nuestro trabajo a nivel sistema, pues sea bienvenida, porque siempre que esté, como tú dices, validada, con unos datos que estén depurados, que esté un sistema bien entrenado y validado al final por los profesionales de la salud que lo van a utilizar. Pero es necesario ahora mismo, porque el sistema, si no, no va a ser sostenible. O sea que todo lo que hagáis en ese sentido a nosotros nos viene fenomenal. Totalmente. Y yo creo que además también, ya no es por nosotros, pero despertar un poco la conciencia en los diferentes sectores, a todos los niveles, de que estas cosas existen. Sí. Porque quizás, no lo sé, mi impresión es que a nivel más del público común, parece que la gente tiende a asociar inteligencia artificial, ChatGPT, normalmente no es la única posibilidad. Entonces creo que es muy importante que todas estas cosas lleguen a todos los actores principales del sector sanitario, porque a veces es sorprendente, porque se recolectan estos datos, pero se quedan ahí. Sí, tenemos muchísimos datos en el sistema de salud, muchísimos, y muy útiles para muchos proyectos, pero tenemos que conectarnos. Claro. O sea, hay que conectar esa parte investigadora con esa parte asistencial, práctica clínica, todo eso. En el momento que se hagan esas sinergias, lo que tú has hecho, pues pueden salir maravillas, o sea, muchísimas herramientas, pueden salir soluciones. Entonces yo lo que veo que no solo en este tipo de proyecto ha surgido de nosotros la motivación de hacerlo, lo hemos contactado aquí y allá, pero esto también debería
pasar en la otra dirección, que no por nosotros, pero que a los profesionales sanitarios habrá algunos que tengan mayor o menor poder de decisión, pero los diferentes actores que sepan que existen y que ya contacten, no a nosotros necesariamente, pero a uno u otro, que sepan que hay gente que no solo hace papers, hay que hacerlos, pero que pueden participar en añadir pues todo ese valor a datos que se están generando sí o sí, y se generan, lo sabréis mejor que yo, gran cantidad de datos pues de todo tipo. Entonces ahí hay un filón, básicamente, yo creo. Exactamente, un petróleo muy importante. Sí, el petróleo de la IA, como se suele decir. Pues fenomenal, porque yo es verdad que es un proyecto que a mí me llamó mucho la atención y creo que puede ser, una vez que lo terminéis, muy útil, pero bueno, necesita su proceso, claro, su reentrenamiento, su depuración de datos, su anonimización, todo, para cumplir ese reglamento de inteligencia artificial europeo. Y bueno, y en ese camino estáis. Y además de ese proyecto, entiendo que estaréis haciendo, ¿no?, más proyectos de este tipo, de bioinformática, de computación. Antes de seguir, cuéntanos, o sea, si ahora mismo a nuestros oyentes, porque es verdad que estamos hablando de inteligencia artificial, pero hay una tecnología que es verdad que se oye, parece como que es del futuro, pero que todavía no ha llegado, pero sí está ahí, que es la computación cuántica. Tú en alguno de tus proyectos de investigación eres experto y la has utilizado y las estarás utilizando, pero si tuvieras que explicarnos a alguien de a pie, ¿no?, a una persona, como yo digo, no experta, ¿qué es la computación cuántica? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Sencillito. Buena pregunta. Bueno, lo primero, no soy tan experto, ¿vale? Sí, bueno, yo creo que mucho más de los que somos nosotros. No soy tan experto mucho más en esas tecnologías, pero bueno, sí que hemos participado en algunos proyectos. Resulta un poco complicado de explicar, pero bueno, básicamente vamos a intentar explicar primero lo que es la computación clásica, ¿no? Vale, vamos a imaginar que yo tengo, por ejemplo, que corregir unos exámenes, ¿vale? Yo tengo que corregir 100 exámenes, ¿sí?, y esos 100 exámenes los tengo que corregir yo. Y tardo 1 minuto en corregir cada examen. Entonces, bueno, si son 100 exámenes y tardo 1 minuto en cada uno, pues lo más probable es que tarde 100 minutos en corregirlos todos. En la realidad no, porque a veces tarda más o menos, pero bueno, en un mundo ideal, ¿vale? Pero digo, a ver, yo no quiero tardar tanto, entonces voy a procesar esto mediante computación paralela. ¿Qué quiere decir? Pues voy a llegar un día, por ejemplo, a la clase, vamos a suponer que en clase tengo 10 personas y cojo el paquete de 100 folios, de 100 exámenes, y a cada uno le doy 10. Divido el trabajo entre diferentes personas que van a procesar. Entonces, ¿qué sucedería ahí? Que esos 100 minutos que tardaba yo, si lo reparto entre 100 personas, y si todo sucede en condiciones ideales, el tiempo va a ser 10 veces menor. Bueno. Más o menos, ¿vale? Bien. Entonces, esto es básicamente el esquema. En realidad hay una serie de problemas que no me quiero meter, porque entre que repartes los exámenes pasa un tiempo. Tienes que ver a quién se lo reparte. Correcto, sí. Y una serie de problemas, pero bueno, por no tal, en un mundo ideal sucede eso. Nosotros, la computación clásica, la supercomputación, lo que haces es eso. Primero, tienes un problema que tarda mucho en procesar. Segundo, muy importante, ese problema debe ser divisible en trozos. Vale. En trozos como los exámenes, ¿vale? Yo los puedo repartir y cada uno que corrija un trozo, ¿no? Hay a veces ciertos problemas que no son, digamos, paralelizables por diferentes razones, ¿vale? Pero no me quiero meter en eso. Vamos a suponer que tenemos un problema paralelizable. Entonces, yo tardaba 100 minutos, si me ayudan 10 personas, tardamos 10 minutos. En un mundo ideal, si en lugar de 10 personas fueran 100, tardaríamos 1 minuto. 1 minuto. Más o menos, y así sucesivamente. Vamos a suponer, y esto es básicamente la idea de supercomputación, vamos a suponer que en lugar de hablar de exámenes, estamos hablando de procesar datos de moléculas, de un problema de Big Data o lo que sea, pues se ve, ¿no? Entonces, básicamente, cuanto más procesadores vas añadiendo, digamos que encuentras un aumento lineal de rendimiento, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Entonces, primero, más que explicar lo que es la computación cuántica, voy a explicar sus beneficios. Cuando la computación cuántica funcione, lo que encontraremos es que, en el ejemplo anterior, si yo divido entre 10, el tiempo se me disminuye en 10. Si reparto entre 100 personas, se me disminuye en 100. Es una relación lineal, como comentamos, pero en la computación cuántica la relación es exponencial. Es la aceleración que se puede obtener, es masiva. Es algo que rara vez se ha visto
hasta ahora. Cada vez que vaya añadiendo una persona más para corregir exámenes, la capacidad de corrección aumentaría no infinitamente, sí, ¿no?, pero de manera exponencial, ¿vale? Entonces, por no meterme más en la parte técnica, esa sería un poco el beneficio, ¿no? Y entonces se podrían procesar cosas que a día de hoy pues no se puede hacer. A día de hoy estamos limitados por supercomputación. Aunque estemos hablando de grandes computadores y todo este tipo de cosas, en realidad siempre hay límites, porque además los supercomputadores a los que tenemos acceso son utilizados al mismo tiempo por muchas personas, cuestan un dinero, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos limitados y el acceso a la computación cuántica promete romper todos estos límites. ¿Cuál es la situación actual? Que estamos un poco en pañales todavía. Es muy difícil fabricar un computador cuántico por diferentes razones y estamos un poco en los principios. Quizás se podría decir que es algo comparable a como cuando empezó la era de la computación. No es, bueno, podéis ver fotos en internet, aproximadamente 1900, en la década de los 40, la década de los 50, un ordenador que era capaz de hacer 4 o 5 sumas ocupaba edificios enteros llenos de cables. Pues eso es a día de hoy la computación cuántica. La implementación. ¿Va a cambiar eso en los próximos años? Sí, está cambiando. Pero las dificultades tecnológicas que se están encontrando son mucho mayores que las que se encontraron en su día los pioneros de la informática actual. Entonces, sí, hay algunas cosas que se están haciendo, hay algunos sistemas que están funcionando, pero todavía hay grandes limitaciones y se espera que todo esto pues se vaya solucionando poco a poco. Perfecto, pues yo creo que sí, ahora ya sí que se entiende. Por lo menos la idea, el concepto, claro, que es lo que te pedíamos, o sea, sí que hay una diferencia. Y es verdad que, bueno, por lo que yo he leído, he estudiado y he mirado de computación cuántica, sobre todo uno de los grandes problemas o limitaciones, como tú dices, ese es el mantenimiento, ¿no?, de esos supercomputadores, esa refrigeración tan potente que necesitan, porque, claro, debido a ese trabajo, ¿no?, que realiza tan continuo y tan excesivo, pues genera unas temperaturas elevadísimas. Entonces, claro, eso ahora mismo aquí en España lo tenemos en Barcelona, en el Centro de Supercomputación Cuántica, pero en el resto de España ahora mismo, excepto algún caso muy puntual, no es posible, ¿no? Porque la cantidad de dinero que hay que invertir y el espacio y el material, y como tú dices, pues son muy complejos, son tecnologías muy complejas, pero a la velocidad que va ahora mismo todo, pues ya es que no te atreves a decir esto va a llegar es muy difícil, porque es verdad que va todo muy rápido. Pero bueno, yo creo que sí que la idea se ha entendido y la diferencia entre una y otra también, y que bueno, que está ahí esperando, yo creo que para que esas limitaciones se solventen y al final pues se integrará como una tecnología más. Y dentro de esos proyectos que estás realizando, aparte de este proyecto de predicción de recaída en personas que han estado en urgencias, nómbranos algún proyecto en el que estés trabajando también, sea o no en el sector de la salud. Vale, pues os puedo comentar, bueno, en el sector de la salud también es un proyecto relativamente parecido a este que hemos comentado de las recaídas, pero en este caso se trata de un proyecto europeo. Es un proyecto de mucho mayor calibre en el sentido de que, bueno, por comparar, ¿vale? En el proyecto de las recaídas hemos participado, bueno, 2 grupos de investigación de la UCAM, junto con los datos del Servicio Murciano de Salud. En este otro proyecto, que es un proyecto europeo, es un proyecto que tiene un presupuesto de 5 millones de euros. Se comenzó a principios de 2020, va a acabar oficialmente dentro de un mes y poco, y el objetivo ha sido el siguiente. Se ha trabajado también con datos de pacientes. Han participado, te lo digo de memoria, puedo patinar ahí, aproximadamente unas 10 instituciones de toda Europa, entre los cuales se encuentran diversos hospitales. Y por lo que comentamos antes, que creo que conecta muy bien con el ejemplo de Poder Hospital, el objetivo era desarrollar un modelo para predecir la evolución de pacientes de cáncer colorectal y cuál sería el tratamiento más eficaz que se les puede proporcionar. Entonces, es relativamente parecido al proyecto anterior. El primer paso sería obtener datos de pacientes de cáncer colorectal que se han sometido a diferentes tratamientos, y entonces para ello lo que se ha hecho, han participado 4 o 5, no lo sé de memoria, 4 o 5 hospitales de toda Europa. Se han cogido todos esos datos y bueno, antes comentamos de condiciones ideales y de la realidad, pero a la hora de juntar todos esos datos
es muy difícil, es un proceso que se llama técnicamente armonización. Unir todos esos datos ha supuesto un problema porque cada hospital obviamente lo hace de una manera distinta y poner todo eso en conjunto lleva su complicación. Luego, a continuación, se han desarrollado, como comentamos en el caso anterior, estos modelos de Machine Learning interpretable o explicable, y luego lo que se ha hecho es generar una aplicación móvil, y esa aplicación móvil, para la segunda parte del proyecto, se le da a los diferentes doctores médicos que participan, porque entonces a esos hospitales van llegando pacientes con cáncer colorectal. En la aplicación se introducen las características, o sea, es una herramienta disponible en el proyecto, se le dan los datos de los pacientes, la aplicación da una predicción y luego finalmente el médico toma una decisión basada en su experiencia y también los datos que le da el algoritmo. Entonces, ese ha sido un poco el proyecto. Lo he comentado así rápido, pero hay una gran cantidad de trabajo inimaginable ahí detrás. También señalar que este proyecto se inició en enero de 2020, ya sabéis lo que pasó al poco. Sí. Entonces, este proyecto tuvo un parón de un año, y hasta que los hospitales se recuperaron, lo sabéis mejor que yo probablemente, hasta que se recuperó el funcionamiento tardó bastante tiempo. Cada país europeo ha funcionado de una manera distinta y bueno, y ahora lo que estamos en este proyecto es que se ha entrenado el modelo, se ha generado el modelo, se ha aplicado a diferentes pacientes. Ahora lo que estamos a la expectativa es de ver cómo están evolucionando esos pacientes, porque su tratamiento ha estado sugerido tanto por la inteligencia artificial como por el criterio del médico. Y eso nos parece importante. Y también ha sido un proyecto importante porque ha sido una de las primeras veces en toda Europa que un algoritmo de inteligencia artificial se ha utilizado en un ensayo clínico. Están los ensayos clínicos donde es un fármaco, donde está un dispositivo médico, y en este caso el algoritmo se ha utilizado como dispositivo médico de soporte a la decisión. Es un producto sanitario. Un producto sanitario. Efectivamente. Entonces, bueno, y si quieres que te cuente alguno más, estos han sido pues algunos de los proyectos más centrados en uso de inteligencia artificial a datos médicos, pero nuestro core, nuestro expertise mayor está normalmente en, como comentábamos antes, en técnicas, lo que comentábamos antes, bioinformática estructural, química computacional, etcétera, para en diversas enfermedades predecir nuevas moléculas que pudieran funcionar como tratamiento. Entonces, en ese tipo de proyectos no solo son multidisciplinares en cuanto a nuestra parte, porque con nuestro equipo nosotros tenemos 4 patas, como si dijéramos. Uno, nosotros trabajamos continuamente para intentar mejorar todos los algoritmos que están detrás, en base a física, química, etcétera. Por otra parte, esos algoritmos tienen un coste de procesado muy elevado y lo que tratamos de hacer es implementarlos en supercomputadores, que a veces lleva muchísimo trabajo. Y al mismo tiempo también algunas de estas herramientas las ponemos a disposición de toda la comunidad científica internacional para que puedan utilizarlas. Algunas de ellas se liberan de forma totalmente libre en diversos repositorios, pero claro, muchas veces el problema es que algunas de estas herramientas están pensadas en nosotros, son nuestras propias herramientas y no se pueden utilizar por un usuario que no tenga este expertise. Claro. Entonces lo que también hacemos es hacer unas versiones reducidas pero muy fáciles de utilizar, que a través de un portal web el usuario ponga algunos pocos datos y ya no tenga que conocer la parte más informática. A través de portales web muy accesibles se pueden utilizar pues dichas herramientas. Ahí, por ejemplo, estamos desarrollando una herramienta que se va a liberar dentro de poco, donde predice las posibilidades terapéuticas de diversos compuestos en el contexto de la obesidad para la pérdida de peso. ¿Cómo se llama la herramienta esa, Horacio? Se llama OV de Obesity, OV-DB de Database. Vale, por si alguien quiere buscarla. Y también aprovecho y te pregunto, ¿y el proyecto de la predicción de riesgo de cáncer colorectal, que también has dicho que había una app, ¿no?, que se podía consultar? ¿Cuál es su nombre? Esa aplicación de momento solo está disponible para los médicos que están participando en el proyecto. Sí. Se espera que cuando el proyecto termine y falta validarla en esta segunda fase, que ya obviamente sí o sí
tiene que estar disponible para que todo el acceso. mundo pues la pueda utilizar. Vale. Efectivamente. Perfecto. Pues bueno, yo creo que a nivel de proyecto, y podrías seguir contándonos muchísimos más, porque claro, llevan muchos años, aquí también llevan mucho tiempo, con lo cual eso te ha permitido, pues ya no son los que estás haciendo ahora, los que vas a hacer, sino todos los que llevas por detrás. O sea que podríamos estar aquí horas y horas hablando de proyectos. Pero bueno, tenemos que limitarnos al tiempo, obviamente. pero ha sido un placer escuchar Igualmente. esos proyectos y darte la enhorabuena, porque es un trabajo impresionante. Gracias. La verdad que sí. Bueno, y dime. Solo agradecer que no es trabajo mío únicamente, sino es de todo el equipo de personas que estamos ahí detrás haciendo todas las cosas, de la UCAM también, que ha creído y ha apostado en nosotros. Y luego también decir que, a ver, hay algunos proyectos, por ejemplo el de las recaídas, donde el desarrollo del software depende solo de nosotros, pero otros proyectos de descubrimiento de fármacos son, en el 99% de los casos, requiere una colaboración de un grupo experimental donde nosotros digamos, este compuesto es probable que funcione, entonces este otro grupo experimental, que o lo buscamos nosotros por todo el mundo o vienen ellos a nosotros. Entonces es importante también comentar un poco todo eso, que esto depende pues de muchísimas personas, de muchos actores, también de los organismos que financian nuestra investigación, la Fundación Seneca de la región de Murcia, la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de España, el Consejo Europeo de Investigaciones, etcétera. Hay mucha gente ahí detrás también. Aparte que la inversión en investigación, o sea, quiero decir que no es barata, que hay que invertir un dinero porque luego hay que llevar a cabo todo además la gente eso muchas veces no es consciente, ese procesamiento de datos lleva muchísimo tiempo, aunque utilices tecnología, sobre todo el 80%, ¿no?, del tiempo es casi todo para procesar, para limpiar el dato, y te lleva muchísimo tiempo, muchísima tecnología, y para eso tienes que tener profesionales trabajando. Correcto. Y también quería mencionar que se me ha olvidado cuando estaba hablando de los diferentes actores que financian nuestra investigación, también quería comentar que también gracias a las diferentes empresas que también están invirtiendo en nosotros. Tenemos algunos proyectos con la empresa Villafarma, que es una empresa de aquí de la región que se dedica a la creación de librerías de moléculas que pueden tener potencial terapéutico. También a Estrella de Galicia. De la cerveza. De Galicia, una empresa que mucha gente conoce, ¿no? Lo que quiero resaltar con esto, no solo agradecérselo a ellos, sino que muchas veces cuando quieres hacer cosas están los organismos públicos, pero también puedes ir a empresas, porque también puede haber muchas veces un interés en desarrollar todas esas investigaciones. Exactamente. Pues fenomenal, Horacio. Y a ver, es verdad que muchos proyectos tuyos han sido muy valorados, han sido un éxito, otros supongo que no, pero claro, en esa vida del investigador, y además tú que llevas tanto tiempo, pues te habrás encontrado retos, te habrás encontrado obstáculos, te habrás encontrado situaciones que dices, ¿qué estoy haciendo yo aquí ahora mismo con esto? O sea, que ahora mismo, si tuvieras tú que explicarle a futuros investigadores o a personas que ya están investigando, ¿no?, ¿cuáles son los principales obstáculos o retos que te puedes encontrar en este tipo de investigación? Hablamos de una investigación tecnológica donde tú utilizas muchísimo la tecnología. ¿Qué tipo de obstáculos o de problemas podemos decir te puedes encontrar? ¿A nivel técnico o a cualquier tipo de nivel? A cualquier nivel. Bueno, entonces la respuesta es fácil. Pues te puedes encontrar de todo. Es fácil. La respuesta fácil es que te puedes encontrar de todo. Es que es verdad. Si, por ejemplo, que lo hago, le tienes que explicar esto a un doctorando que está empezando, hay que ser realista, es que te vas a encontrar de todo y por todos lados. Es más, yo creo que hay que estar preparados porque, claro, cuando lees una investigación en un paper, el paper es la punta del iceberg, claro, donde está la casa limpia, donde no ves lo que está debajo de la alfombra, pero hay muchos flecos, hay muchas cosas, hay muchos problemas que suceden, pero por todo tipo. Entonces, por ejemplificar un poco, el supercomputador puede no funcionar, un software que tú utilizas puede dejar de funcionar también en cualquier momento, las infraestructuras experimentales que se utilizan para medir todas estas moléculas que estamos comentando, o incluso más cercano a vuestro mundo, puede pasar muchas veces que estás tomando datos de paciente. Imagínate que ese día, yo qué sé, la sangre no está midiendo bien y tú has tomado esos datos y los das por verdaderos. ¿Qué va a pasar con un modelo de Machine Learning? Aunque tengas el computador cuántico más potente del mundo, si toma esos datos, pues que va a generar un modelo incorrecto. Entonces siempre hay que estar detrás de todas las partes del proceso para ser consciente de todos los problemas que pueden ocurrir. Pero vamos, por mi experiencia pueden ocurrir problemas por todos lados.
Obviamente, la experiencia ya te hace ver algunas cosas que van a venir y que dicen, no me puede pasar más de 30 veces. Y esto que vemos, ¿no? Porque pasa muchas veces. Y obviamente luego por mucha experiencia hay cosas que ya no ves venir, etcétera. Pero pasan problemas, no se puede estar horas hablando de problemas. Yo diría que la investigación es más problemas que resultados. Están los resultados, pero problemas hay de todo tipo. Los que menos te puedes imaginar son precisamente los que menos consideras, frente a los que menos alerta estás y que luego más problemas causan, efectivamente. Está menos preparado. Y no me quiero meter en cosas que recientemente han pasado en este país. En fin, muchas veces la experiencia te puede hacer predecir cosas y que ves claro que van a pasar y estar preparado. Y entonces toman una serie de medidas. Y eso yo creo que aplica a todo. Pues fenomenal, sí. Llevas toda la razón. Y bueno, Horacio, ya para terminar, ¿cómo ves el futuro? Es decir, ahora mismo es verdad que tú estás trabajando con tecnologías que muchas personas todavía no saben utilizar, no saben manejar, no saben implementar, pero es verdad que tú estás un poquito en ese nivel, ¿no? Más avanzado. Por lo tanto, podemos decir que te has adelantado, ¿no? Un poco a lo que hacen muchos profesionales en otros ámbitos que todavía utilizan, pues como tú dices, ChatGPT, ¿no? Como inteligencia artificial y todavía a lo mejor no conocen, ¿no? Los siguientes eslabones. Pero eso no sé si te permite ver de cara al futuro cómo viene este futuro tan rápido que ahora mismo tenemos ya encima. Se habla del año 2030 como ese año donde todo va a ser deslumbrante, donde todo va a ser un cambio radical, por poner un ejemplo. Pero de aquí a 3-5 años, no sé, en un periodo no muy amplio, ¿cómo ves el futuro de las tecnologías en la salud, en la investigación? ¿Qué crees que nos depara el futuro? Difícil pregunta. Muy difícil, es la más difícil para mí. Difícil pregunta, porque luego, si esto queda grabado, luego... podemos obviar, podemos cortar. Luego tal, es muy complicado. Muy complicado y creo que uno tiene que ser un poco humilde. A ver, vamos a hacer el ejemplo inverso. Estamos en 2024, ¿vale? Yo creo que si hubieras preguntado a quien sigue el terreno de la inteligencia artificial 5 años antes, en 2019, no hubiera sido capaz de predecir lo de ahora. Quiero decir, si nos vamos en lugar de 2019 a 5 años atrás, creo que estamos diciendo, a 2014, hubiera sido más fácil porque a veces en investigación, en resultados, hay, digamos, estancamientos donde no hay grandes cambios, luego hay zonas abruptas, como está pasando recientemente, y que muchas veces son imposibles de predecir. Si nos vamos al caso de ChatGPT, que es el que yo creo que más llega a la gente, la base, digamos, matemática, informática que había detrás, que está detrás, ha estado durmiendo, se ha estado desarrollando poco a poco, ha estado durmiendo detrás durante años y en un momento ha pegado la explosión. Era muy difícil predecir cuándo. Es muy difícil porque además no es que solo investigación, sino que haya empresas que decidan apostar fuertemente. Nos podemos retrotraer a ChatGPT o OpenAI, es una empresa que lo vio claro y dijeron hay que ir por aquí, hay que invertir, invirtieron un pastizal y han abierto una brecha y ahora hay mucha gente invirtiendo ahí. Entonces, bueno, yo lo que veo, lo único que sí que veo seguro, no puedo predecir nada, pero lo que sí que veo es un cambio en el modelo de investigación que se refleja de la siguiente manera. En el campo de la inteligencia artificial, si nos vamos a la primera década del siglo XXI o al principio de la segunda, un grupo de investigación relativamente pequeño puede hacer cosas modestas. Pero a día de hoy eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué? Debido a el tamaño de los problemas a resolver. Por ejemplo, entrenar un modelo de lenguaje como ChatGPT requiere una potencia de cálculo enorme, lo cual significa una inversión económica increíble y no todo el mundo lo puede hacer. Luego requiere un equipo muy grande de personas. Entonces, a día de hoy lo que se está viendo que son las grandes compañías como OpenAI, Google, Anthropic, que es uno de los competidores que tiene ahora mismo OpenAI, y empresas de este tipo son las que están llevando la batuta. Entonces estamos ante una situación de desigualdad en cuanto a los recursos que son necesarios bastante grande. Entonces lo único que veo es que para hacer cosas potentes en los próximos años no van a venir de grupos pequeños, sino que van a venir o de empresas o
o de entornos pues, de este tipo. Entonces, Sí, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, y no me quiero extender más, pero las desventajas posibles pueden ser los monopolios que se puedan establecer. Voy a hablar, por ejemplo, de Elon Musk, ¿vale? que ya está empezando a tener monopolios en muchas cosas, y eso puede ser un poco problemático, no os voy a explicar por qué. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que es muy difícil vislumbrar lo que va a pasar. Me da la impresión, mojándome un poco, que no vamos a tener en los próximos 5 años cambios demasiado grandes, sino que vamos a tener cosas muy incrementales, porque el salto tan grande de los modelos de lenguaje ya se ha dado, y el dar un paso del mismo nivel es muy difícil. No se entiende muy bien cómo funcionan los modelos de lenguaje por dentro, su explicabilidad. Entonces yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que se dé un cambio grande, y yo creo que vamos a estar en estos 5 años más en la época de la ingeniería, en donde las herramientas principales con crecimientos pequeños se están desarrollando, pero la gente con algunas ideas novedosas pues las puede aplicar. Yo creo que las novedades van a estar ahí, pero en desarrollos fundamentales yo creo que vamos a estar parados. Ojalá me equivoque, pero bueno, esa es mi impresión. Bueno, pues dicho queda, muy interesante. Una evaluación y un pensamiento, una idea muy interesante, así que pues gracias por compartirla con nosotros. Gracias a vosotros. Pues Horacio, yo me tiraría ahora, pues sabes, tú te he comentado que a mí es un tema que me encanta, este tema tecnológico de la inteligencia artificial y computación cuántica, me parece un mundo todavía por descubrir, pero tenemos que finalizar, así que solo agradecerte de verdad el haber compartido con nosotros este amplio conocimiento que tienes, que esperamos en siguientes episodios poder volver a hablar contigo, para que nos vuelvas a contar cómo van tus proyectos, esos proyectos nuevos, y ojalá, cuando volvamos a hablar, ese proyecto de predicción de recaídas en los pacientes en urgencia se haya podido ya implementar, o por lo menos estar, aunque sea en fase beta, ¿no? Ahí empezando, y darte la enhorabuena por tu trabajo, porque es impresionante, de verdad. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la entrevista, y bueno, sobre todo espero que entrevistas de este tipo, sí, programas de este tipo, que hagan despertar pues a quien le llegue, ¿no? que existen todas estas tecnologías con sus limitaciones y con sus bondades, y que se pueden utilizar, y todo el potencial pues que tienen, y que no se queden solo en ChatGPT. Efectivamente. Pues muchas gracias, a vosotros. Hasta la próxima. Y a todos nuestros oyentes, agradeceros una vez más que hayáis estado ahí, que hayáis compartido con nosotros este nuevo episodio de podcast. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros o más de referentes tan importantes en este mundo de la investigación, de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, como ha sido Horacio Pérez. Ha sido un placer estar hoy con él, y esperamos poder seguir disfrutando con vosotros en siguientes episodios y seguir aprendiendo de referentes tan importantes. Así que muchas gracias y hasta la próxima.